Bien, estoy empezando a grabar. Eh, Bien, jóvenes, esto es una realización de lo que es la construcción de un acotado para un dibujo. Acá está todo lo que son las líneas principales. Está la línea de inglete. Luego el cuadro de inglete, que es muy importante. Y ese es un dibujo realmente con unas dimensiones grandes. Grandes me refiero al orden de los 3 dígitos. Y este video es específicamente para lo que es una acotación. Pues por ejemplo, todas estas cotas, todas estas construcciones de acá en realidad no es necesaria, pero se busca que se pueda acotar con todas las medidas y lo primero que voy a hacer es ocultar esta sección de las líneas principales. Entonces me voy acá a la capa de layers. Este documento usted lo tiene en el TEC digital. Y la capa principal es cuando le doy clic acá al bombillo, la puedo ocultar y cierro, y acá ya se ocultaron todas esas capas. Estos son los dibujos que ya están en una capa de contorno. Entonces, ahí lo pueden ver. Cuando yo paso toda esta sección y ya tengo todos los contornos definidos, gruesos, en una dimensión de contorno de 1 milímetro general y de 0.5 para estas, pero por lo pronto lo voy a omitir para que no se vea tan grueso el contorno. Voy a realizar el acotado de estas piezas para que ustedes más o menos observen cómo es que se realiza y cuáles son algunas cosas de las normas que hay que conocer. Entonces está la vista frontal, vista superior y vista lateral izquierda. Entonces lo primero es pasarme a la capa de acotado y luego puedo hacerlo desde dos lugares. Puedo hacerlo desde acá, desplegando desde la pestaña Home y en anotación, y desplegando aquí. Y tengo todos los comandos de acotación disponibles. ¿Okay? Y luego acá puedo realizar también desde la pestaña de Annotate otra configuración desde las medidas de acá. Okay, que también puedo revisar las medidas del objeto. Y aquí este botón es muy importante, que es el botón de configuración del administrador de estilo y dimensión, que este lo voy a ver más adelante para poder ver las cotas de una forma más amplia. Ahora voy a empezar el acotado, voy a empezar todo lo que es por norma, todo lo que es círculo, se acota como círculo y aparece así. ¿Okay? A mí está apareciendo el acotado de esta forma porque yo ya configuré esta sección. Entonces si a ustedes no les está apareciendo así, si les está apareciendo recto, esto se hace desde acá, desde esta pestaña, desde ese clic pequeño ahí donde dice en este cuadro de diálogo que se llama Dimension Style. Acá modificar, modifico y me aparece este otro cuadro de diálogo y voy a la pestaña texto y simplemente me parece que a ustedes les aparece así en Aligna. Vean qué pasa cuando le doy OK y cerrar. Acá tengo esta sección, esta opción, pero cuando ya paso el acotado y lo modifico nuevamente, me aparece acá este cuadro de diálogo. Me paso acá donde dice ISO estándar, acá doy clic en ISO estándar y ven que me aparece la opción del preview, y acá en Above, Centered y de izquierda a derecha le digo OK y cerrar. Y aquí ya me acomoda según la norma este diámetro. Luego acoto como radio, porque según la norma todo lo que sea menor a 360 se debe de acotar como radio. Okay, esas son algunas cotas que están por ahí. Luego hay otras cotas que en realidad son muy particulares, como esta de acá,
podría hacer un acotado desde esta sección lineal y cliquear acá y aquí, y aquí tengo esta cota de 50. Esta cota de 50 se ve pequeña y se ve por afuera. Entonces la recomendación para lo que es de efectos cotas pequeñas es, bueno, si las flechas salen por arriba, pero yo le puedo dándole clic a la etiqueta, puedo darle solamente clic a la etiqueta y sacarla y colocarla de esta manera. Entonces una forma, y le doy clic por acá afuera para allá, o escape, para que la cota quede ahí. Esta cota, cuando ya se vea impreso esta sección, se le da preponderancia, digamos, a la impresión. Entonces estas dos líneas de acá no van a afectar en el dibujo, en la representación del mismo, pero sí se ve más elegante, y así es como tiene que estar en la norma. A veces las cotas pequeñas tienen que quedar de esta manera para que puedan observarse. Luego voy a seguir acotando esta sección de acá. Recuerden que por norma todo lo que sea menor a 360 se acota como radio. La idea es sacarlo en diagonal y ubicarlo así. Hubiese sido un error acotarlo como diámetro, porque los diámetros, ven, utilizan la otra flecha de acá, y los radios solamente se utilizan para dimensiones menores a 360. Y ven, acá se caute bien como diámetro. Acá tengo varias otras cotas de radio, como por ejemplo esta cota de radio de acá, y luego otra cota de radio que es de este semicírculo. Bien, ahí vamos con las cotas. Primero una cota, lo más importante, lo que tiene directamente como radios. Aquí hay un radio que me atrevo a decir que está apareciendo varias veces, pero este radio 90 y este otro radio 90 son de círculos completamente diferentes. Entonces voy a continuar por acá. A pesar de que estén en la misma vista, son de radios diferentes. Este otro 90 es de este otro linear. Si yo hago un linear como desde aquí hasta acá, también va a ser de 90 y va a ser aquel radio de acá. Son radios completamente distintos. Continúo la acotación. Dimensiones máximas. Acá tengo esta de este radio 135. Sacar esta línea máxima de acá, desde aquí hasta esta sección. Aquí me saca el 270, pero este 270 se puede omitir con esta otra cota de radio que está acá, 2 veces 135, eso suma 270. Entonces esta cota sería innecesaria porque sería una cota adicional. Entonces por eso es que la voy a borrar. Por eso es que esa medida la estoy borrando justamente ahora. Y voy a obtener otras medidas prácticamente ya para dejar esta pieza acotada, que serían las siguientes. Por ejemplo, esta cota de altura de acá, de aquí hasta acá, podría colocarla acá, que es la altura del radio, bueno, del círculo, del centro, ¿verdad? Del círculo. Puedo borrarla ahí, pero mejor lo voy a ubicar acá para que se vea más limpia, me refiero más limpia, dejando a no atiborrar tanto de estas vistas, a no dejarlas tan llenas. Luego dos medidas interesantes que en realidad son parte de esta vista sería esta dimensión desde aquí hasta acá, la dimensión de esa inclinación, y esta otra dimensión de aquí, que es la altura de esos 75 hasta acá. Y voy acomodando las etiquetas
por las posiciones de cada una de las vistas, perdón, de las cotas. Aquí el escape. Luego voy a continuar con otras medidas como por acá, por ejemplo esta otra de 75 de aquí. Puedo obtener ahora ya en la otra vista otras dimensiones, como por ejemplo esta de acá, dimensión máxima, que venga desde aquí hasta acá. Un error común es que en el acotado es que no puede o no debería por norma existir un entrecruce como este. Siempre se acota en paralelo, entonces bueno, esto es acotación de un elemento menor que entrecruce algo mayor. Esto es un error, entonces esto mejor lo acomodo acá y lo acomodo aquí adentro metido, más o menos, para poder dejar esa cota de 120, y esto lo separo un poquito más. Ok, y ahora puedo también obtener esta cota de acá, que sería lineal, que venga desde aquí hasta acá, y vean cómo puedo alinear esto para que esas dos cotas queden alineadas por acá. Y obviamente acá sale como por diferencia esta otra dimensión, esta que estoy señalando acá. Esta otra dimensión también sería de 120, porque 180 más 120 suman 300 y me faltan otros 120 para obtener esta otra dimensión. El posicionamiento también acá es muy importante, porque estos 75 se retraen para acá, o sea, proyectan hasta acá abajo. Hay otra medida que en realidad está pendiente, que sería esta de acá con respecto de aquí, y esta 125. Yo sé que acá hay un entrecruce de cotas, pero en ocasiones de esto es perdonable, por decirlo así, por una cuestión de que esto es una cota de ángulo, entonces no interfiere con o no distorsiona mucho las medidas. Si se puede evitar esto, en realidad sería lo mejor, pero a veces no se puede, como en este caso. Y vamos a tomar otra medida, que es esta, que es muy interesante, que es la medida máxima de toda la longitud del dibujo, esta. Y voy a lanzar otra medida, que es esta de acá hasta aquí, que es de 300. Entonces yo veo esta parte muy simétrica en realidad, pero bueno, aquí se podría sacar de esta manera, decir 570 menos 300, ¿verdad?, dividido entre 2, entonces esto mide 135 y esto también mide 135, entonces hago un acotado para simplemente que ustedes lo puedan corroborar, por ejemplo. Entonces yo estoy viendo que eso es muy simétrico, entonces vean, nada más llego y lo coloco acá, y lo podría también colocar aquí, pero esto es por una condición de la pieza, ¿verdad? Clic a los dos puntos y luego un clic de posicionamiento. Estas dos cotas de 135 son innecesarias, porque como les dije anteriormente, alguien podría obtenerlo restándole a 570, le resto 300 y le divido entre 2, y eso me da 135, pero esas cotas de acá no van. Esto es para ver qué tanto la astucia del estudiante puede obtener las cotas. Esta es la dimensión máxima de longitud. La dimensión máxima de altura era radio de 135 por 2, o sea 270, que subía, en la que les había mostrado anteriormente. Y la profundidad de este objeto, de este dibujo, es de 420. Entonces, así como está, si yo intento sacar más cotas, serían cotas adicionales, por ejemplo, pero también serían como agregarle más dimensiones al objeto, que en realidad se podrían obtener de otros sectores, como por ejemplo esta 135, véanlo acá,
Y en ocasiones, bueno, la mayoría de los errores que se cometen a la hora de acotar es sobre acotar el dibujo y no dejar que el estudiante o que la persona identifique fácilmente con pocas medidas cómo quedó realmente el dibujo. Esta oculta de acá que se está viendo de aquí es de la parte de la inclinación de este objeto. Esta otra inclinada es una sección que en realidad quedó más al fondo, que no se pudo ver, pero ya luego hay una sección acá donde sí se pudo ver. Y luego este es un agujero, por decirlo así, o ranura no pasante. Entonces vean, así se comporta, por ejemplo, un círculo pasante completamente. Y así se denota una ranura, por decirlo así, ciega, que no pasa completamente. Y acá podría obtener otras medidas, pero en realidad serían como medidas repetidas de otras. Por ejemplo, esta de acá. De aquí, clic hasta acá. Y otra sección, 120. Pero este 120 de aquí es este mismo 120 de acá. Entonces es repetir. Entonces no se pueden permitir o no se permiten cotas repetidas. Y como les decía, vean cómo compruebo que este 120 de acá anteriormente y esta resta de acá me hace indicar acá que yo tengo otro 120, porque yo podría obtener, por ejemplo, esta otra cota, esta de aquí, y decir que 120 más 120 suman 240. Entonces de acá yo ya lo tengo, pero no hace falta colocar estas dos porque se obtienen de esta de acá. Quizás no tan limpia, de forma tan limpia, pero esto se podría utilizar la proyección para poder obtener esas cotas de ahí. Entonces estas dos cotas se borran porque son cotas que están quedando de más. Otra cota que queda de más, que queda de forma inherente, por ejemplo, es la diferencia entre estas dos, la diferencia entre 270 acá, toda esta altura, y restárselo a estos 210, que es una dimensión más pequeña. Entonces 270, que es 135 por 2, menos 210, eso da eso da 30. Entonces esa dimensión de acá, por ejemplo, este espacio de acá, este espacito pequeño, acá me da a mí 30. ¿Ven? Pero este 30 de acá no es necesario que aparezca, porque sale por la diferencia de los 270, este radio dividido por 2, que es toda esta dimensión, menos los 210, que eso da 60, dividido entre 2, porque esto es 30 de aquí. Y luego hay otros 30 acá abajo. ¿Ven? Estas dos cotas no hacen falta que vayan porque salen por la intención de dibujo, la lógica del dibujo. Luego hay una ranura por acá, por una sección de aquí, que en realidad también sale por diferencia. Por ejemplo, toda esta altura yo ya sé que es 270, pero este radio es 90. Entonces 180 daría por 2, ¿verdad? Entonces 180, que restarle 270. 270 menos 180, eso da 90. Y 90 dividido entre 2, 45. Entonces cuando uno intenta colocar una cota acá, se da cuenta que esta dimensión es de 45. Y esta otra dimensión también es de 45. Pero estas dos cotas tampoco hacen falta que vayan. Entonces recuerden varias cosas por acá. No exagerar o no consumir o no colocar todas las cotas, o no colocar un montón de cotas innecesarias por todo el lugar del dibujo. Hay cotas que pueden salir por deducción de otras, eso es muy importante. Y
hay que proyectar medidas de una vista a otra. Por ejemplo, este 225 yo lo puedo proyectar para acá. Y este 420 quizás por alguna razón no sé, se me podría ocurrir a mí como profesor borrarlo y enviarla para acá y dejarlo acotado aquí. Y así tener que utilizar lo que les comentaba acá al principio en este video, de mostrar acá en la pestaña Home, de mostrar acá en la capa Layers, la capa de principales. La voy a mostrar nuevamente para que el estudiante tenga que proyectar cosas. Me refiero obviamente, cuando el estudiante llegue y garantiza esto, proyecta acá, y este 420 exactamente proyecta con la línea de 40, perdón, con la línea de 45 aquí, y esta línea viene y me proyecta justo acá donde termina la línea más abajo del dibujo, y puedo colocarla ahí, y eso se llama una proyección, y utilizar la línea de inglete de 45 grados para proyectar. Pero bueno, al final la idea es que eso no se vea, entonces eso lo borro. Este acá también lo borro, y puedo ocultar la línea de principales para no tener que estarla eliminando. Entonces vengo aquí a las capas y apago la capa de principales, cierro, y ya quedo con mi dibujo correctamente acotado. Esto con comando Z, enter, y voy a ejecutar un comando window, Z window o ZW, y hago un comando de ventana, y aquí presento mi acotado de la mejor forma posible, y ahí se vienen apagando las dimensiones las indicaciones de la barra de comandos, y así ya queda el acotado completo. Muchas gracias.